Nosotros vamos a ver el tema que nos corresponde y nos compete en consecuencia a lo que habíamos ya considerado con anticipación. En este caso, hablar de las condiciones atmosféricas adversas en las que se lleva la conducción. Como premisa de aquello, tenemos que decir que esto en sí, en concreto, precisamente exige de parte del conductor un plus. Plus es un poquito más, ¿no? De prevención y de prudencia precisamente para poder sobrellevar las situaciones adversas en la conducción, llevadas con el concepto respecto de las condiciones climatológicas, ¿no? Ya vimos cómo era manejar eficientemente, cómo era el tema de la conducción a la defensiva, y este tema no está exento de aquello, ¿no? De hecho, guarda muchísima relación, y aquel conductor que lo hace a la defensiva, pues por ende es un buen conductor en condiciones atmosféricas adversas, en las cuales, como les digo, tiene que traer en práctica una mayor prevención y, por supuesto, prudencia en el sentido aquel de que nosotros, como primera regla de seguridad, tenemos que preguntarnos, honesta y sinceramente, si es indispensable que nos desplacemos en tales condiciones con nuestro vehículo. Entonces, por ende, si la respuesta es afirmativa, favorable, si la decisión es precisamente la de tomar nuestro vehículo y trasladarnos en condiciones bajo lluvia, con presencia de hielo, nieve, eh, neblina, ¿no? Inclusive algunos factores que también se toman en cuenta aquí, que son las acciones de los vientos laterales, presencia de calor, los rayos solares, ¿sí? En ese sentido es muy importante conocer los peligros que justamente se nos podrían presentar bajo esta circunstancia y precisamente adoptar las medidas que van a ser necesarias para no poner en riesgo a ninguno de los ocupantes del automóvil, porque recordemos que somos responsables de lo que suceda con nuestros acompañantes, ¿no? Y por supuesto, tampoco poner en riesgo las condiciones de seguridad, de integridad, inclusive de vida de otros usuarios en las vías. Es muy indispensable bajo estas condiciones atmosféricas adversas, sobre todo, ¿no? Que usted revise adecuadamente con anticipación su vehículo, revise cómo están sus neumáticos, cómo están los limpias parabrisas que van a trabajar en extremo en estas condiciones, cómo está el sistema de frenos, del cual no tenemos que abusar bajo ninguna circunstancia, porque imaginémonos que de tanto uso y abuso del mismo nos llegue a fallar en determinado momento. Y por supuesto el sistema de iluminación. Es muy importante en la conducción, lo que les decía, parte de la seguridad vial, ver y ser vistos, ¿sí? Y esto hay que verlo precisamente o chequearlo o testearlo para aclarar la idea justamente antes de partir. Usted cuando vea los primeros brotes, signos, señales de que las condiciones han cambiado, que no son las habituales, no son las normales, usted inmediatamente, por la baja visibilidad que tiene en ese momento, está obligado a disminuir la velocidad de circulación para evitar las condiciones de riesgo, ¿no? Hablemos de la lluvia, ¿no? Tanto la lluvia como la nieve, como el hielo, como la neblina, los vientos laterales y los rayos solares en horas del albor y del ocaso, obviamente, justamente influye negativamente en la conducción, reduce la visibilidad y justamente en el caso de la lluvia, como les decía, afecta negativamente. ¿Por qué razón? Porque moja la calzada, ¿sí? La va a cubrir con una capa de agua que la hace extremadamente peligrosa y se vuelve una superficie deslizante, ¿no? Por ejemplo, y para que nosotros hagamos un pequeño análisis también adicional a esto, probablemente no nos hemos percatado o la baja experiencia no nos hará capaces de aquello, pero con el tiempo lo detectamos. Cuando están cayendo las primeras gotas de lluvia, hay que tener mucha más precaución. Parecería algo contradictorio, ¿no? Pero ¿por qué? Porque en ese momento
las partículas de agua, las primeras gotas de lluvia que caen, se mezclan con el polvo que de pronto está en el ambiente o está impregnado en el mismo parabrisas, y también sustancias extrañas, ¿no? Que están precisamente en el asfalto. El aceite, ustedes saben que el paso de un vehículo al costado nuestro genera precisamente que el agua que está en la calzada se levante, ¿no? Por supuesto, la calzada, como les digo, es muy resbaladiza en ese escenario, porque hay que tener muy en cuenta que tenemos distintos escenarios, que ya vamos a profundizar en la parte final de esta exposición, lo que representa, por donde lo miremos y lo analicemos, un serio peligro para la seguridad de la circulación. No, digamos que estamos circulando en condiciones de lluvia copiosa, por lo tanto, una advertencia: los neumáticos desgastados son totalmente incompatibles con una conducción segura, ¿no? Ya que, como ustedes saben, no tiene los surcos suficientemente profundos, por lo que conocemos el labrado, justamente no va a agarrarse bien en ningún momento y el vehículo puede patinar o derrapar. Patinar, que se va a seguir desplazando en la misma dirección, y por supuesto derrapar, que es un término en el cual el vehículo tiene un desplazamiento lateral en la parte trasera, ¿no? Lo cual hace que nosotros perdamos la pista, seamos sacados fuera del camino, etcétera, ¿no? En el caso de que usted circula tanto con nieve como con hielo, no estamos exentos de aquello acá en el país, ¿no? Se sucede que va a reducirse la adherencia de los neumáticos, disminuye el factor de rozamiento, roce cero, probabilidad de frenado cero también, ¿no? Ustedes saben que para que algo se detenga, tiene que rozar sobre otro objeto, ¿no? Y por tanto hay peligro de deslizamiento. Se vuelve una situación incontrolable, ¿no? Si la nieve se congela, lleva tiempo en la calzada, esta se vuelve dura, ¿sí? Y justamente produce los efectos del hielo. ¿Cuáles son los efectos del hielo en la calzada? ¿No? Nosotros sí hemos estado en una pista de hielo, probablemente sí, probablemente no. Entonces, una pista de patinaje, ¿sí? En eso se convierte la vía por la cual estamos nosotros circulando. Porque además de aquello, no es que solo el agua está congelada, ¿no? Está en un estado sólido. Se va a mezclar con polvo, con otras sustancias, y se va a volver una especie de barro, ¿no? Que tiene unas características heterogéneas, más no homogéneas, totalmente distintas dependiendo de la concentración que este tiene, y incluso va a tener desperdicios, etcétera. Por lo tanto, aquí se pide al conductor y conductora que prime en su comportamiento, en su maniobra, justamente la prudencia, la pericia y sus buenos reflejos, que se va a poner a prueba, ¿no? Por lo tanto, usted, de todas estas condiciones adversas expuestas y por exponer, debe extremar precisamente las precauciones, ¿no? Esto es una superficie deslizante, una pista de patinaje, y no sabemos qué es lo que puede suceder. Hablemos del viento. Los vientos laterales, sobre todo los que vienen por los costados, soplan de lado. Vientos fuertes también los tenemos en nuestras hermosas carreteras del Ecuador, hermosos parajes del Ecuador, sobre todo algo donde yo sí he conducido, ¿no? Acá en la vía La Arenal, vía la Reserva Faunística Chimborazo, en la cual el viento sopla de lado, ¿no? Puede provocar la salida del camino, por eso se recomienda en todas estas circunstancias reducir la velocidad, ¿no? Y por supuesto, hasta en algunos de los casos, volcamientos del vehículo. Y se ha visto. Yo he sido testigo, no de momentos, sino de las consecuencias. Muchos de los vehículos han pasado por estos pequeños inconvenientes, ¿no? De pronto, si no fuera por los guardavías, por alguna pared de montaña ahí, las consecuencias hubiesen sido muy fatales, ¿no? Sea por el viento lateral o sea por esta
esta presencia de nieve en la calzada. Y por supuesto, hay un efecto también que se sucede a la salida de los túneles. Usted siente este golpe de los vientos laterales cuando usted está saliendo de un túnel y también cuando usted está siendo adelantado por un vehículo automotor, obviamente, de mayor peso que el que usted está conduciendo, ¿no? ¿Ya? Tenemos la niebla o la neblina, también muy característico en nuestras vías. ¿Quién no se ha dirigido hacia la zona austral? ¿Quién no se ha ido a la zona costera? ¿Sabe de lo que estamos hablando? Precisamente la neblina requiere muchas precauciones especiales para circular con seguridad. Reduce al máximo y drásticamente la visibilidad, por lo que si usted no reduce la velocidad, no va con las luces encendidas y no guarda la distancia de seguridad adecuada, inclusive aumentando a la que les recomendamos bajo condiciones adecuadas 3 segundos. Inclusive aquí hay que llevarla más, mucho más lejos de los vehículos que van delante suyo para evitar las posibilidades de un choque por alcance en cadena, podría inclusive darse, ¿no? Que es muy importante. Bueno, lo que más nos ha acompañado, nos acompañará siempre en las vías, precisamente es la presencia de la lluvia. Y hablando de la lluvia, es muy importante que nosotros, y como todas las consecuencias y circunstancias adversas, tenemos que disminuir la velocidad, ¿no? Tenemos que tomar distancia, inclusive aumentarla mucho más, para que usted pueda frenar con mayor facilidad, le permita el tiempo para que su vehículo frene totalmente, ¿no? Y no hacerlo bruscamente también el frenado, ¿no? Eso es muy importante. Y teniendo en consideración que probablemente nuestros neumáticos están desgastados, tenemos que moderar la velocidad para que a través de los surcos o labrado que les digo, se pueda desalojar o descargar el agua que está sobre la calzada, ¿no? Y que usted tenga la alta posibilidad de pisar en un terreno firme, tenga el agarre respectivo y por supuesto no se dé el fenómeno del aquaplaning, ¿sí? Siempre ande visible, siempre utilice las luces cuando está en estas condiciones, circunstancias. Recuerden, lo vuelvo a manifestar, importante para la seguridad es ver y ser vistos. Y por supuesto, frene con suavidad o acelere con suavidad o haga cualquier maniobra siempre con suavidad. ¿Por qué? Porque al menos en el caso del frenado, recordemos que ante un frenado brusco, nuestras llantas, los neumáticos se van a bloquear. Por lo tanto, nuestro vehículo va a quedar incontrolable, va a desplazarse en el mejor de los casos, ¿no? Salvo que, aunque ni ahí tampoco yo aseveraría de que tenemos que confiarnos, salvo que su vehículo cuente con el sistema de asistencia de frenos ABS. Yo, por el contrario, omitiría ese detalle y procuraría más bien ser un mejor conductor en el sentido de cuidar las actitudes y conductas que yo debo tener en estos casos, ¿no? Otro de los asuntos que no debemos de pasar por alto es aquel cuando usted pasa por un charco de agua, cocha también se le llaman. Identifíquele en la medida de lo posible para poder esquivarlo. También depende si no viene otro vehículo en el sentido contrario, depende si no hay otro usuario en la vía. Y cuando ya se vuelve inevitable, no trate de frenar cuando está pasando por él. Es lo mismo casi que las curvas, ¿no? Es exactamente lo mismo que las curvas, así que tenga mucho cuidado. Su vehículo puede perder estabilidad, sí, y hay que precisamente tener muchísimo cuidado con esto. Moderar la velocidad, no frenar por el paso de un charco de agua. Otro de los efectos de la lluvia, porque hacemos más alusión a la lluvia, porque esto es más común, ¿no? Porque precisamente va a haber probabilidades de mayor desplazamiento por el desgaste de nuestros neumáticos, por ello
Siempre revise. Igual tenga en consideración cada cuántos kilómetros de recorrido sus neumáticos tienen que ser sustituidos. Haga la respectiva alineación, balanceo para evitar el desgaste irregular. Haga el respectivo intercambio también. Es recomendable por parte de los fabricantes. Y no ponga en riesgo, ¿no? Y para no poner en riesgo precisamente, porque tenemos que hablar de la seguridad como importancia en estos casos, previo a ello tenemos que decir que siempre, siempre bajo cualquier circunstancia, usted es el responsable del estado, del chequeo, de la revisión de su vehículo. Preste más atención a su vehículo, revise neumáticos, revise limpia parabrisas, revise luces, revise frenos, revise fluidos, revise todo cuanto concierne a su vehículo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estamos en condiciones climatológicas adversas. Ya dijimos, se reduce la posibilidad o la capacidad de visibilidad, ¿no? Nuestra calzada por la cual estamos circulando, o la pista, o la vía, o la calle, se vuelve resbaladiza, ¿sí? Disminuye el agarre o tiempo de frenado del vehículo. Y si usted tenía planificado llegar en determinado tiempo y por sufrir una avería, por atasco, por condiciones adversas, se demora el llegar a su destino. El conductor se fatiga porque emocionalmente y mentalmente quiso ya llegar. Aparecen, y esperemos que no sea con ustedes el caso, los primeros síntomas del estrés. El conductor se desconcentra, se despreocupa de lo que tiene que hacer por estar pensando en que ya va llegando tarde a una reunión, va llegando tarde a su lugar de trabajo, etcétera, ¿no? Son muchas cosas. Pero tome la situación con calma, con precaución, con previsión. Como les dije, salga un poquito antes, tome rutas alternas. ¿Por qué? Porque en condiciones adversas, las condiciones dificultan la conducción, el conductor se vuelve tenso, se pone tenso, y recordemos que somos, los seres humanos se adaptan a la conducta de otros. Es decir, hay una especie de contagio de sensaciones. Si yo como acompañante suyo detecto que usted está nervioso, yo también me pongo nervioso. Si noto que el conductor está seguro, sabe lo que hace, toma el control de la situación, pues yo también voy relajado, ¿sí? Voy confiado de que no pasa absolutamente nada malo y que la situación va a ser superada por el conductor, y tener en cuenta nuestro estado emocional, físico. El vehículo tiene que estar también en una adecuada condición, ¿no? Eso es muy importante. Hablemos de la importancia precisamente de la seguridad. Cuando conducimos en estas condiciones adversas, por ejemplo, traigo de nuevo alusión a lluvia, esta añade un peligro extra a la conducción, sobre todo si es copiosa, ¿no? Si llueve intensamente, en otras palabras, porque va a disminuir más la visibilidad y la cantidad de agua recogida en el asfalto es más, ¿no? Entonces, vamos más rápido, llueve copiosamente, ¿cómo evacúa a través de los surcos del agua? ¿No? Los neumáticos. ¿Sí? Como les dije, se mezclaban ciertas sustancias y la pista se volvía una pista de patinaje, reduce la seguridad, multiplica las contingencias durante la conducción y como las posibilidades de sufrir el aquaplane. Con el objetivo de reducir los riesgos, que eso es lo que buscamos, es muy fundamental que usted lleve en ese momento encendido el sistema de iluminación, ¿sí? Conduzca con suavidad, compruebe que todo funciona perfectamente, mantenga una distancia de seguridad, no frene bruscamente, tampoco acelere bruscamente, está prohibido. De hecho, tendemos a reducir la velocidad de circulación, y justamente eso es lo que se recomienda, ¿no? Cuando usted se pone al volante con hielo en la carretera, es algo similar, ¿no? Es un riesgo que quisiéramos que se evite en la medida de lo posible, pero
ya estamos en el camino, ya estamos en el trayecto de nuestro periplo y ya es algo inevitable. Por lo tanto, observemos que no nos sorprende en ningún momento, redoblemos la atención, extrememos la precaución, porque precisamente estas plaquitas de hielo hacen que nuestro vehículo patine. En general, nosotros tenemos precisamente que reconocer que hay lugares que por su naturaleza propia son sombrías, tienen mucha vegetación, presencia excesiva de humedad, ¿sí? Principales, secundarias, cualquiera, ¿no? Tenemos justamente que duplicar nuestra distancia de seguridad habitual. Por supuesto, hay que tener muy en cuenta esta situación. ¿Por qué? Porque hay una baja adherencia del neumático al asfalto, ¿sí? El hecho de viajar con niebla también exige un plan en la ruta. Hay que evitar la corriente de aquello. Hay que estar al pendiente del tema meteorológico. Recordemos que hay muchas aplicaciones, bueno, sin darle crédito a, bueno, pero no lo puedo nombrar. Aquella con la que ya viene equipado, implementado nuestro teléfono celular, ya nos da las probabilidades para el día siguiente, la previsión. Entonces habría que ver esto cómo está, ¿no? Y si ya tenemos una situación inevitable, pues hacer una revisión preventiva muy a fondo de nuestro vehículo, ¿no? El tema del alumbrado, el dinero, los faros, neumáticos, fluidos, limpiaparabrisas, frenos, todo tiene que observarse que esté en perfecto funcionamiento. Es una revisión, es un pequeño test que no les va a llevar más de 5 minutos. Así que una vez que esté en la carretera, con las condiciones, como les dije, ya inevitables, lo primero es que ustedes temen la atención, reduzca la velocidad, mantenga la distancia de seguridad, circule siempre por el carril derecho por precaución, preste atención a otros vehículos y a las maniobras que siempre tienen que hacerlo, ¿no? Esto es algo que siempre hay que llevarlo a tiempo. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros tenemos que, aparte, recordemos de alguna vez, ¿no? El famoso kit de emergencia que era necesario. Y tenemos bajas temperaturas, baja percepción de temperatura. Es posible también que llevemos un alimento, bebidas calientes, algo que nos ayude a conservar la temperatura corporal, ¿no? ¿Sí? Y una vez que estamos nosotros circulando, tenemos que evitar las luces largas. Ya sabemos el por qué se da el deslumbramiento o encandilamiento. No hagamos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos. Adecuemos la velocidad a las circunstancias de la vía. No excedamos los límites. De hecho, como les dije, hay que propender a reducir la velocidad de circulación. Y por supuesto, no frenar y tampoco acelerar bruscamente. Hay que avanzar suavemente con marchas largas. Es lo que se nos recomienda para evitar inconvenientes. Con mucha prudencia al volante, vamos a conseguir llegar a nuestro destino con con la mayor evitación de sobresaltos, ¿no? Sí, precisamente las condiciones climatológicas adversas, como nosotros hemos manifestado, es algo que no queremos tenerlo siempre en la conducción, porque muchas las veces puede ser inesperado, podría generar disgustos, como les decía, y lo más importante es que sobrellevemos aquello y que por el contrario nos adecuemos a las condiciones que tenemos en el camino. Y a ello viene la siguiente parte de la presentación, ¿no? Es consejos para la circulación. Pero antes de aquello, plantearles a ustedes dos preguntas. Una, ¿tenemos que hacer algo distinto cuando conducimos? En condiciones adversas, obviamente. Y dos, ¿debemos bajar la guardia en algún momento? La respuesta es no y no. ¿Por qué razón? Si en condiciones habituales nos dijeron que debo estar atento, que tengo que estar alerta, que tengo que estar al pendiente de las maniobras de otros conductores, que tengo que ver el entorno, saber cómo se comportan, respetar las señales de tránsito, no se diga más acá cuando todos los factores están en contra nuestro, ¿no?
Entonces, bajo ningún momento hay que bajar la guardia, hay que tomar mucho más cuidado de lo que siempre hemos conducido, ¿no? Y de hecho, partiendo de la noción básica de lo que es la conducción, es una actividad no exenta de riesgos, por lo que en estas circunstancias la precaución y la prudencia deben ser al extremo, ¿sí? Se trata, como se ha dicho siempre, una actividad que se desenvuelve en diferentes escenarios. Por ejemplo, puede haber una vía excelente, nuestro vehículo está chequeado, testeado, está en perfecto funcionamiento, pero nosotros no estamos en un estado de salud. Ya es un factor que suma a las posibilidades de riesgo. Con estas tres variables podemos jugar, ¿no? Y de hecho, de eso nos indica los posibles escenarios que tenemos. Hay que adecuarse a este factor ambiental que tenemos nosotros en estas condiciones climatológicas adversas, ¿sí? Por lo que podríamos determinarlo y concebirlo y conceptualizarlo como un desafío. Una conducción en condiciones climatológicas adversas es en todo momento un desafío, ¿sí? Tanto es así que 7 de cada 10 accidentes se producen cuando llueve. No con ello dice que usted va a estar desatento en condiciones habituales, ¿no? Pero es una estadística. Esperamos que de a poco esta estadística por lo menos vaya aparejándose o inclusive llegue al mínimo y que ni siquiera sea un dato a traer en colación para referirnos a estos temas, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta un asunto. Les hablaba de los escenarios. Vía en perfecto estado, vehículo perfectamente funcionando, pero bueno, ¿qué pasa con el automovilista, con el conductor? Entonces hay que darle la importancia fundamental al factor humano, porque es el que toma las decisiones, porque somos los únicos capaces de asumir la responsabilidad y de ser o no prudentes. ¿Sí? Y que tenemos justamente la capacidad de determinar qué maniobra vamos a realizar y qué tan capaces estamos de adaptarnos a las circunstancias que imperan en ese momento, a lo que denominamos el posible escenario, ¿no? Por lo tanto, hay muchas dificultades que se presentan, que ya les hemos identificado. Reduce la visibilidad, reduce la nitidez, hay pocas horas de luz, el vehículo de pronto puede bajar su adherencia sobre la calzada, hay fenómenos como el viento que afectan a la estabilidad del vehículo, hay atascos provocados por las inclemencias del tiempo, pero veamos el lado positivo, ¿no? Ya sabemos que esas son circunstancias adversas. Ya sabemos que incluso son inevitables, ya sabemos que son sorpresivas. Yo no me puedo quedar sentado esperando hasta que estos desaparezcan, ¿no? Algunos consejitos precisamente para que usted conduzca en estas condiciones. Antes de emprender su viaje o su desplazamiento o su salida de su casa al trabajo, trabajo a la casa, etcétera, usted debe informarse precisamente del estado de las carreteras para escoger la ruta más segura. En el Ecuador, parece que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Departamento de Infraestructura Vial, obviamente, el ECU 911, nos pueden poner al tanto de cómo están las carreteras en las vías, ¿no? En el estado en que se encuentra, si en determinado lugar hay un deslizamiento, hay bloqueo, y acudir también, como siempre, al tema de la revisión de la climatología, ¿no? Por lo tanto, usted tiene en su poder la capacidad precisamente de inclusive postergar este viaje en la medida que pueda, ¿no? Ponga a punto su vehículo, revíselo preventivamente, en carretera reduzca la velocidad, aumente la distancia de seguridad, porque su vehículo va a necesitar más distancia para detenerse. Lleve puestas, iluminadas, encendidas las luces de cruce o antiniebla, según los casos, ¿no? No las luces intensas. Vigile la visibilidad interior también. Hay herramientas, equipos que justamente nos ayudan a desempañar los cristales, ¿sí? Vigile precisamente que su estado de limpia parabrisas esté bien. Es útil para hielo, nieve, neblina, lluvia, muy importante.
mantenga en buen estado las luces de su vehículo, lleve consigo los recambios imprescindibles, ¿no? Recuerden que esto también es parte de kit de emergencia. ¿Qué sé yo? Nos movemos sin una rueda de repuesto. Cero, ¿no? Y por supuesto, tenemos esta rueda de repuesto, pero no llevamos las herramientas para el recambio. Hemos reprobado la prueba, ¿no? No llevamos herramientas, no llevamos ningún insumo. Estamos hablando de seguridad nula, entonces, mucho cuidado con esto. Compruebe, y eso es visible, ustedes ya saben cómo hacerlo. Los dispositivos, los depósitos son inclusive translúcidos, compruebe el estado, los niveles de todos los líquidos, todos los fluidos, especialmente de los frenos, ¿no? Y justamente haga que toda su conducta se dirija precisamente a el sentido común y la cautela, ¿no? Eso es lo que encierra prácticamente una conducción a la defensiva. Recordemos, el conductor agresivo es el que no considera ni siquiera su propia vida, no se diga menos la de los demás. Hay muchas cosas que probablemente no pueden haber sido traídas a colación en esta exposición, pero como les digo, siempre habrá innumerables consejos, inclusive adquiridos también a través de su experiencia, y todos tienen que basarse en lo que les acabo de decir últimamente, en el sentido común y en la cautela. Bajo ninguna circunstancia podemos poner en riesgo nuestra integridad. Es muy sabido, es bien sabido que la conducción es una actividad de riesgo. Nos puede pasar a la vuelta de la esquina, nos puede pasar en años, así que hay que guardar siempre mucho cuidado en la conducción. Y mayor extremo de precaución, de prevención en condiciones climatológicas adversas, que eso va precisamente a marcar